Hola, mi nombre es Elena Estrella y el día de hoy me tocó hablar sobre introducción al diseño de flexión en vigas de hormigón armado. Introducción. El objetivo principal del trabajo realizado de la introducción al diseño de flexión en vigas de hormigón armado es proporcionar fundamentos teóricos y prácticos necesarios para comprender y aplicar los principios del diseño estructural en elementos de hormigón armado. A continuación les daré a conocer un poco más de este trabajo. Conceptos básicos de flexión en viga. Se denomina flexión en viga a un tipo de deformación que se presenta un elemento estructural alargado, con direcciones perpendiculares a su eje longitudinal. Aplicamos el término alargado cuando una dimensión es dominante frente a la otra. Las vigas, al momento de aplicar una carga, se deforman. Por lo tanto, su diseño limita que esas deformaciones sean menos y que afecten el desempeño. Definición de flexión y su importancia en las estructuras de hormigón armado. Se define flexión a una deformación causada por los esfuerzos debido a su eje longitudinal. Conforme se aumenta la carga viva, soporta la deformación adicional, provocando el desarrollo de grietas a lo largo de su eje, como podemos observar aquí en la figura. Igualmente, el concepto de definición se extiende al elemento estructural superficial como placas o láminas. Conceptos de las vigas bajo cargas de flexión. Durante una carga, la viga de hormigón armado presenta diferentes fases de comportamiento. Estas fases se caracterizan por flexibilidad, plasticidad, agrietamiento y no agrietamiento. Fase elástica no agrietada. Durante esta etapa, la viga está cargando, pero no se está generando grietas. Las partes de la viga solo se estiran. El hormigón puede soportar una tensión en sus partes de abajo, pero su resistencia suele ser muy baja, alrededor de un 10 a un 15% de la fuerza que aguanta cuando no lo aplasta. Fase elástica agrietada. Cuando el hormigón se estira mucho, el acero empieza a ser más importante. El hormigón se rompe en medio de una viga, pero el acero evita que se caiga. A pesar de la parte del concreto esté agrietada, todavía puede soportar presión porque está en una etapa inicial de deformación. Por último, tenemos la fase última. Este momento, la viga está casi por romperse. El concreto o el metal están a punto de romperse. La viga ya no puede soportar más peso. En el lugar se calcula la resistencia de los materiales a doblarse, cortarse, empujarse o torcerse en la parte de formación de una estructura. Tenemos los momentos flectores del esfuerzo y comprensión, tracción y de la sección transversal de la viga. Los momentos flectores son una fuerza que se hace que el objeto se doble. Es importante entender para evitar que las estructuras se rompan. La flexión es un punto específico en la cantidad de flexión que experimenta un tipo de viga en su punto determinado. Tenemos esfuerzo de comprensión y tracción en la viga. Cuando una viga se dobla, algunas de sus partes se comprimen y otras se estiran. La formación de la fuerza se reparte en la viga, cambia a lo largo de ella y también en su parte de arriba. Tenemos los materiales y propiedades del hormigón y el acero. El hormigón es un material que se usa mucho en la construcción. Él se conforma de arena, cemento y piedra o grava. Se usa mucho en edificios y obras grandes en todo el mundo. El acero consiste en una mezcla de hierro y carbono. El hierro es un metal y el carbono es un material que no es un metal. La parte de la metalurgia se encarga de hacer el acero, mientras que el carbono es una sustancia importante en la Tierra que se puede encontrar de muchas formas. Propiedades mecánicas de hormigón y acero en flexión. Las propiedades mecánicas del hormigón son las que provocan que dicho elemento tenga una capacidad de resistir y soportar fuerzas externas que lo están sometiendo. Resistencia a la compresión. Soporta una fuerza de tensión hacia adentro. El concreto es muy fuerte y puede aguantar mucho peso sin romperse. Resistencia a la tracción. El hormigón resiste cuando se presiona, pero cuando se debilita, se estira. Para resolver esto se usa concreto reforzando en su parte más resistente, ya que tiene barras de metal adentro. Ductibilidad. Es la capacidad del material para doblarse sin romperse. El concreto es fuerte y puede doblarse sin romperse. Por esto es bueno soportar unas cargas fuertes en movimiento sísmico. Propiedades mecánicas del acero.
tenemos lo que es plasticidad. El acero posee una gran dureza y resistencia, pero al mismo tiempo muestra una notable maleabilidad. Esto quiere decir que se puede moldear y dar forma de diversas maneras sin quebrarse. Resistencia. El acero posee una resistencia notable y gran dureza, lo que lo hace menos propenso a romperse con una carga excesiva. Maleabilidad es la capacidad que tiene el acero de deformar sin romperse y se debe a la presencia del carbono en su comportamiento. La maleabilidad y la dureza guardan una relación inversa entre sí. Dureza. El acero brilla por su dureza, lo que le conduce a una excelente capacidad para resistir impactos y hazañazos. Se califica cuando una escala conocida como escala de Bren, que esto está dependiendo del tipo de aleación, usualmente ubicándose entre el 120 y 180. Tenacidad. Suavemente hablando, el acero es muy resistente como material. Se distingue en una destacada habilidad para resistir la tensión, otorgándose una notable tenacidad. Principios de diseño para flexión en vigas de hormigón armado. Tenemos que tener en cuenta que esto está basado en el inicio básico del equilibrio y compatibilidad de cargas. Estas son esenciales porque nos permite conocer las deformaciones del hormigón y el acero de refuerzo, y a su vez estas sean esenciales en su línea neutra, ya que ésta separa las zonas de compresión y tracción en la sección. Como podemos observar en la primera imagen, esta imagen nos muestra una figura que está a compresión y tensión. Cuando hablamos de tipos de secciones, tenemos que tener en cuenta tres, que son rectangulares, en T y en L. En la siguiente imagen podemos ver sobre las secciones que son rectangulares, tipo L y tipo T. Cuando hablamos de sección rectangular, hablamos de una sección que es más simple y fácil de calcular. Estas tienden a comportarse lineamente elásticas hasta que alcanza el límite de deformación por compresión del hormigón. Sección en T. Estas son más efectivas para resistir grandes momentos flectores, especialmente en miembros sujetos a flexión positiva. Sección en L. Estas son importantes para así maximizar la eficiencia de distribución de cargas en grandes elementos estructurales. En la tercera imagen podemos ver lo que son los estados de límite último y de servicio para diseño de flexión. Estado límite último, con sus siglas ELU. Esta asegura que puede resistir a cargas extremas sin colapsar. El estado límite de servicio, con sus siglas ELS, se considera la capacidad máxima de los materiales, garantizando que el hormigón y el acero de refuerzo soporten esfuerzos de compresión y tracción. Ejemplos de estado límite de servicio. En la imagen observamos dos edificaciones en diferentes puntos. En la siguiente edificación podemos observar asentamientos enducidos. Diagrama de momento de curvatura. Esto se utiliza para representar la relación entre momento flector y la deformación de una viga. Esto hace que proporcione información sobre el comportamiento de una viga, desde la fluencia que puede tener la viga hasta la falla. Este se basa en la cantidad que puede obtener las barras de acero. También afectan significativamente a la capacidad de carga y a la rigidez de la viga. Ahora vamos a hablar sobre la viga subreforzada, sobrereforzada. La subreforzada actúa cuando el acero está sujeto a tensión a una viga, cuando ésta tiende a deformarse plásticamente antes que el concreto en la fibra a compresión falle. Sobrereforzada. La viga tiene tanto acero que la primera falla de la viga se producirá en las fibras de compresión. Podemos observar en las dos imágenes un diseño de flexión de viga simplemente reforzada, donde vemos que en la parte de arriba, que el colorcito verde nos da a conocer que es un M negativo y abajo que es positivo. En la siguiente imagen tenemos el diseño de una viga doblemente reforzada, donde observamos un cálculo de acero a compresión, el acero por compresión, acero inferior en dos capas, acero por flexión, y en la imagen es donde podemos ver las dos cargas, que son cargas distribuidas, donde vemos que en las dos cargas son cargas distribuidas. En la imagen podemos observar tres tipos de edificaciones, que en la primera está un estado límite de deformación,
En la segunda, está en un estado límite de agotamiento de resistencia. En el tercer edificio, estado límite de estabilidad general. Soy Ángel Giler del sexto A2 de la carrera de Ingeniería Civil. Yo les voy a hablar sobre la resistencia a última flexión de una sección transversal de hormigón armado. El proceso de calcular la resistencia máxima a flexión de una sección transversal de hormigón armado es sumamente importante en la ingeniería estructural, ya que nos permite determinar la resistencia máxima que posee una viga sin colapsar. Para esto debemos tener en cuenta ciertos factores, como lo son las características de los materiales, las formas de las secciones y las cargas que se les aplique. Como podemos ver en el ejemplo, tenemos la carga distribuida de una pared sobre una viga. Esta fuerza provoca acciones internas, la cual intenta separar las secciones de la viga. Para para cargas puntuales, las secciones van a ser más bruscas y en cargas distribuidas, estas se van a convertir más gradual. Para el momento flector, no es otra cosa que medir la tendencia de la curvatura de la viga, ya que al aplicarle una carga, la viga se dobla, provocando momentos internos que intentan resistir a dicha flexión. También tenemos el cálculo de flexión en secciones rectangulares y en secciones en T más comunes en vigas de hormigón armado. Para esto, el cálculo de flexiones de vigas de hormigón armado es importante, ya que nos permite garantizar la funcionabilidad de las estructuras. También estas son uno de los dos métodos más comunes que se utilizan para el diseño de vigas. Y voy a proceder a decir ciertos aspectos que debemos de considerar al momento de realizar este cálculo. Tenemos para las secciones rectangulares tenemos el momento flector, la tensión de los materiales y el momento de inercia. Y para las secciones en T tenemos el momento de inercia y el cálculo de tensiones. También ahí podemos apreciar las fórmulas que se utilizan para conocer cada uno de estos aspectos. Y como conclusión puedo deducir que las vigas en T son más efectivas, ya que en cuanto a su resistencia a la flexión, ya que posee una mayor área en su parte superior, las que le permite soportar momentos flectores más grandes en cuanto a sus secciones rectangulares. Comportamiento no lineal y fallo de vigas en flexión. Se refiere al análisis del comportamiento estructural más allá de la etapa elástica, donde considera la plasticidad y el agrietamiento del hormigón y la fluencia del acero y de refuerzo. Fase elástica. Trabaja dentro de su rango elástico la relación entre el momento flector y la curvatura es lineal. Aparición de fisuras. Cuando la tensión en el hormigón supera su resistencia a tracción, aparecen fisuras en la zona de tracción. Capacidad última, fallo. La viga alcanza su resistencia máxima, momento último, y puede fallar a diversas maneras dependiendo del diseño de comportamiento. Comportamiento plástico. Se desarrolla redistribución de esfuerzos entre el acero y el hormigón. Modos de fallas en flexión. Estos pueden ser fallo balanceado, fallo por compresión de hormigón, sección sobre reforzada y fallo de adherencia. Bueno, en esta diapositiva vamos a hablar sobre el ejemplo práctico previsto a través del trabajo realizado. Se dice que una viga que se va a diseñar se pretende saber qué tipo de falla es, si es dúctil o falla frágil, con un factor de concreto de 210 kilogramos sobre centímetros cuadrados y una afluencia de acero que es de 4.200 kilogramos sobre centímetros cuadrados, con una altura de 50 centímetros y una base de 25 centímetros con unos fierros de 3/4. En la imagen que está aquí se le puede plantear los datos previstos. En la siguiente diapositiva vamos a ver la ecuación total. Se dice, ¿qué tipo de falla tiene este ejercicio? Sabemos que la cuantía de acero a tracción tiene que ser mayor a la cuantía balanceada para que sea una falla dúctil. Y entonces la cuantía de acero a tracción tiene que ser mayor a la cuantía balanceada para que sea una falla frágil.
Aquí, como podrán ver, por factor tiempo se les dará a conocer ya los ejercicios resueltos. Y sabemos que a través de esto vamos a saber que el ejercicio nos da que la cuantía de acero a tracción viene siendo una falla dúctil. Entonces nuestro ejercicio es una falla